Luego, cuando ya se marchaba, no sin volver desde la puerta para darle otro beso, porque se le había olvidado llevarse en el recuerdo alguna particularidad de su perfume o de su fisonomía, volvía a su Victoria, bendiciendo a Odette porque consentía en aquellas visitas diarias que, sin duda, no debían de ser gran alegría para ella, pero que, resguardándole a él del tormento de los celos y quitándole la ocasión de padecer otra vez por aquel mal que en él se declaró la noche que no estaba Odette en casa de los Verdurén, le ayudaban a gozar hasta lo último sin más ataques, como aquel primero tan doloroso, y que acaso fuera único de aquellas horas únicas de su vida, horas casi de encanto, como aquella en que iba atravesando París a la luz de la luna, y como notara durante su trayecto de vuelta que ahora el astro ya no ocupaba con respecto a él el mismo lugar que antes, y estaba casi caído en el límite del horizonte, sintió que su amor obedecía también a las leyes naturales e inmutables, y se preguntó si el período en que acababa de entrar duraría aún mucho, y si su alma no vería pronto aquel rostro amado, ya caído y a lo lejos, a punto de no ser ya fuente de ilusión. Porque Swann, desde que estaba enamorado, encontraba una ilusión en las cosas, como en la época de su adolescencia, cuando se creía artista, pero ya no era la misma ilusión, porque ésta era Odette quien únicamente se la daba. Sentía remozarse la inspiración de su juventud, disipadas por su frívolo vivir, pero ahora llevaban todas el reflejo y la marca de un ser determinado, en las largas horas que se complacía con delicado deleite en pasar en casa a solas con su alma convaleciente, iba volviendo a ser el mismo Swann de la juventud, pero no ya de Swann, sino de Odette. No iba a casa de Odette más que por la noche, y nada sabía de lo que hacía en todo el día, como nada sabía de su pasado, y hasta le faltaba ese insignificante dato inicial que nos permite imaginarnos lo que no sabemos y nos entra en ganas de saberlo, así que no se preguntaba lo que hacía ni lo que fuera su vida pasada, tan solo algunas veces se sonreía al pensar que unos años antes, cuando aún no la conocía, le habían hablado de una mujer que, si no recordaba mal, era la misma, como de una ramera, como de una entretenida, una de esas mujeres a las que todavía atribuía Swann, porque entonces aún tenía poco mundo, el carácter completo y fundamentalmente perverso con que las revistió la mucha fantasía de ciertos novelistas. Y se decía que, muy a menudo, hasta convolver del revés las reputaciones que forma la gente para juzgar exactamente una persona, porque aquel carácter que la gente atribuía a Odette oponía a él una Odette buena, ingenua, enamorada del ideal, y casi tan incapaz de mentir que, como una noche le rogara, con objeto de poder cenar solos, que escribiera a los Verdurín diciendo que estaba mala, al otro día la vio ruborizarse y balbucear cuando la señora de Verdurín le preguntó si estaba mejor, y reflejar, a pesar suyo, en la cara de pena y el suplicio que le costaba mentir, y mientras que en sus respuestas iba multiplicando los detalles imaginarios de su falsa enfermedad del día antes, por lo desolado de la voz y lo suplicante de la mirada, parecía que pedía perdón de su embuste. Algunas, aunque pocas tardes, Odette iba a casa de Swann a interrumpirle en sus ensueños o en aquel estudio sobre Vermeer en el que trabajaba ahora de nuevo. Le decían que la señora de Crecy estaba esperando en la sala. Swann iba enseguida a recibirla y en cuanto abría la puerta aparecía en el rostro de Odette una sonrisa que transformaba la forma de su boca, el modo de mirar y el modelado de las mejillas. Swann luego, a solas, volvía a ver esa sonrisa, o la del día antes, o aquella con que le acogió en tal ocasión, o la que sirvió de respuesta la noche que Swann le preguntó si le permitía que arreglara las catlellas del escote, y así, como no conocía otra cosa de la vida de Odette, su existencia se le aparecía en innumerables sonrisas sobre un fondo neutro y sin color, igual que una de esas hojas de estudio de Watteau, sembradas de bocas que sonríen, dibujadas con lápices de 3 colores en papel engamusado. Pero muchas veces, en un rincón de esa vida que Swann veía tan vacía, aunque su razón le indicaba que en realidad no era así, porque no podía imaginársela de otro modo, algún amigo que sospechaba sus relaciones y que por eso no se arriesgaba a decirle de Odette más que una cosa insignificante, le contaba que vio a Odette aquella mañana subiendo a pie la calle Abatuzzi con una manteleta guarnecida de pieles de skunks, un sombrero a lo Rembrandt y un ramo de violetas prendido en el pecho. Aquella sencilla descripción trastornaba a Swann, porque le revelaba de pronto que la vida de Odette no era enteramente suya. Ansiaba saber a quién quería agradar Odette con aquella toilette que él no conocía, y se prometió preguntarle a dónde iba cuando la vio aquel amigo
como si en toda la vida incolora, casi inexistente porque para él era invisible, de su querida, no hubiera más que dos cosas, las sonrisas que a él le dedicaba y aquella visión de Odette con su sombrero a lo Rembrandt y su ramo de violetas en el pecho. Excepto cuando le pedía la frase de Ventouil en vez del vals de las rosas, Swann nunca le hacía tocar las cosas que le gustaban a él, y ni en música ni en literatura intentaba corregir su mal gusto. Se daba perfecta cuenta de que no era inteligente. Cuando le decía que a ella le gustaba mucho que le hablaran de los grandes poetas es porque se imaginaba que inmediatamente iba a oír coplas heroicas y románticas del género, de las del Vizconde Borelli, pero más emocionantes aún. Le preguntó si Vermeer de Delft había sufrido por amor a una mujer, y si era una mujer la que le había inspirado sus obras, y cuando Swann le confesó que no se le podía decir, Odette ya perdió todo interés por aquel pintor. Solía decir, sí, la poesía, ya lo creo, nada sería más hermoso si fuera de verdad, y si los poetas creyeran en todo lo que dicen, pero algunas veces son más interesados que nadie, que me lo digan a mí. Tenía yo una amiga que estuvo en relaciones con un poetilla. En sus versos todo se volvía a hablar de amor, del cielo y de las estrellas, pero buen chasco se dio. Se le comió más de 300.000 francos. Si Swann entonces intentaba enseñarle lo que era la belleza artística y cómo había que admirar los versos o los cuadros, ella al cabo de un momento dejaba de atender y decía, sí, pues, yo no me lo figuraba así. Y Swann notaba en ella tal decepción que preferiría mentir, decirle que todo aquello no era nada, fruslerías, nada más, que no tenía tiempo para abordar lo fundamental, que todavía había otra cosa, y entonces ella le interrumpía, ¿otra cosa? ¿El qué? Entonces dímelo. Pero él se guardaba de decirlo, porque ella sabía que lo que dijera le había de parecer insignificante y distinto de lo que se esperaba, mucho menos sensacional y conmovedor, y temía Swann que, al perder la ilusión del arte, no perdiera Odette al mismo tiempo la ilusión del amor. En efecto, Swann le parecía intelectualmente inferior a lo que ella se había imaginado. Nunca pierdes la sangre fría, no puedo definirte, y lo que más le maravillaba era la indiferencia con que miraba al dinero, su amabilidad para todo el mundo y su delicadeza. Ocurre muchas veces, en efecto, y con personas de más valía que Swann, con un sabio, con un artista, cuando su familia y sus amigos saben estimar lo que vale, que el sentimiento que demuestra, que la superioridad de su sentimiento, inteligencia, se impuso a ellos, no es un sentimiento de admiración por sus ideas, porque no las entienden, sino de respeto a su bondad. A Odette le inspiraba también respeto la posición que ocupaba Swann en la sociedad aristocrática, pero nunca deseó que su amante probara a introducirla en aquel ambiente. Pensaba que Swann no lo lograría, y además tenía miedo de que solo con hablar de ella provocara revelaciones temibles. Ello es que le había arrancado la promesa de no pronunciar nunca su nombre. Le dijo que el motivo que tenía para no hacer vida de sociedad era que hace muchos años regañó con una amiga, la cual, para vengarse, había ido hablando mal de ella. Swann objetaba, pero tu amiga no conoce a todo el mundo. Sí, esas cosas se corren como una mancha de aceite y la gente es tan mala. Por un lado, Swann no entendió bien esta historia, pero por otro sabía que esas proposiciones, la gente es tan mala, y la calumnia se extiende como una mancha de aceite, se consideran generalmente como verdaderas. Así pues, debía de haber casos en que se aplicaran concretamente. ¿Era el de Odette uno de ellos? Y esta pregunta le preocupaba, pero no por mucho tiempo, porque padecía también Swann de aquella pesadez de espíritu que ajetreaba a su padre cuando se planteaba un problema difícil. Además, aquella sociedad que daba tanto miedo a Odette no le inspiraba grandes deseos, porque estaba demasiado lejos de la que ella conocía para que se la pudiera representar bien. Sin embargo, a pesar de que en algunas cosas observaba hábitos de verdadera sencillez, seguía su amistad con una modista retirada de oficio y subía casi a diario a la escalera pina, oscura y fétida de la casa donde vivía su amiga, se moría por el chic, aunque su concepto de lo chic era muy distinto del de las gentes verdaderamente aristocráticas. Para estas, el chic es una emanación de unas cuantas personas que lo proyectan en un radio bastante amplio y con mayor o menor fuerza según lo que se diste de su intimidad.
sobre el grupo de sus amigos o de los amigos de sus amigos, cuyos nombres forman una especie de repertorio. Este repertorio le guardan en la memoria a las gentes del gran mundo y tienen respecto a estas materias una erudición de la que sacan un modo de gusto y de tacto especiales, así que Swann, sin necesidad de apelar a su ciencia del mundo, al leer en un periódico los nombres de los invitados a una comida, podía decir inmediatamente hasta qué punto había sido chic, lo mismo que un hombre culto aprecia por la simple lectura de una frase la calidad literaria de su autor. Pero Odette era de esas personas muy numerosas, aunque las gentes de la alta sociedad no lo crean, y que se dan en todas las clases sociales, que como no poseen estas nociones, se imaginan lo chic de un modo enteramente distinto, revestido de diversos aspectos, según el medio a que pertenezcan, pero teniendo por carácter determinante, ya fuera el chic con que soñaba Odette, ya fuera el chic ante el cual se inclinaba respetuosamente la señora de Cottard, el de ser directamente accesible a cualquiera. El otro, el de las gentes de la alta sociedad, también lo era, pero a fuerza de tiempo. Odette decía hablando de una persona: no va más que a los sitios chic. Y cuando Swann le preguntaba qué es lo que quería decir con eso, ella respondía con cierto desdén: pues caramba, los sitios chic. Si a tus años voy a tener que enseñarte lo que son los sitios chic, qué sé yo, por ejemplo, los domingos por la mañana, la avenida de la Emperatriz, el paseo de coches del lago a las 5, los jueves al teatro El Edén, los viernes al hipódromo, los bailes. ¿Pero qué bailes? Pues los bailes que se dan en París. Vamos, los bailes chic, quiero decir. Ahí tienes ese Herbinger, ese que está con un bolsista. Sí, debes de conocerle. Es uno de los hombres que más se ven en París. Un muchacho rubio, muy snob, que lleva siempre una flor en el ojal y una raya atrás y que gasta abrigos claros. Sí, está liado con esa vieja pintada que lleva a todos los estrenos. Bueno, pues ese dio un baile la otra noche donde fue toda la gente chic de París. Cuánto me hubiera gustado ir, pero había que presentar la invitación a la puerta y no pude lograr ninguna. Bueno, en el fondo lo mismo me da, porque la gente creo que se mataba de tanta que había, y todo para poder decir que estaban en casa de Herbinger, y a mí esas cosas, sabes, no me dicen nada. Además, puedes asegurar que de cada 100 de las que digan que estaban la mitad de ellas mienten, pero me extraña que tú, tan chut, no estuvieras. Swann nunca intentaba hacerle modificar su concepto del chic. Pensaba que el suyo no valía mucho más y era tan tonto y tan insignificante como el otro, así que ningún interés tenía en enseñársele a su querida, tanto que cuando ya llevaban meses de relaciones, ella solo se interesaba por las amistades de Swann, en cuanto que podían servirla para tener tarjetas de entrada al paso de las carreras, a los concursos hípicos o billetes para los estrenos. Le gustaba que cultivara amistades tan útiles, pero se inclinaba a considerarlas poco chic. Desde que un día vio por la calle a la marquesa de Villeparisis con un traje de lana negro y una capota con bridas. Pero si parece una acomodadora, una portera vieja, darling, y es marquesa. Yo no soy marquesa, pero me tendrían que dar mucho dinero para salir disfrazada de ese modo. No comprendía por qué vivía Swann en la casona del muelle de Orleans, que le parecía, sin atreverse a decírselo nunca, indigna de él. Tenía la pretensión de que le gustaban las antigüedades y tomaba una expresión de finura y arrobo cuando decía que le gustaba pasarse todo un día revolviendo cacharros, buscando baratillos y cosas antiguas, aunque se empeñaba, como haciéndolo cuestión de honor y como si obedeciera a un precepto de familia, en no contestar nunca cuando Swann le preguntaba lo que había hecho y en no dar cuentas de cómo gastaba el tiempo. Una vez habló a Swann de una amiga suya que la había invitado y que tenía una casa amueblada toda con muebles de época. Swann no pudo averiguar qué época era aquella. Después de pensarlo un poco, dijo de que era allá de la Edad Media. Con eso quería decir que las paredes tenían entabladuras. Poco después volvió a hablarle de su amiga y añadió, con el tono vacilante y de estar enterado con que se citan palabras de una persona que estuvo cenando con uno la noche antes y cuyo nombre era desconocido, pero al que los anfitriones consideraban como una persona tan célebre que se da por supuesto que el interlocutor sabe perfectamente de quién se trata. Tiene un comedor del 18, comedor que por lo demás le parecería horroroso, pobre y como si la casa no estuviera acabada,
que sentaba muy mal a las mujeres y que nunca se pondría de moda.